Hola a todos, Dios me los bendiga. Una vez más, bienvenidos a esta serie que he titulado Salmos para la vida. Espero que cada día y cada semana sea un espacio para que al leer la palabra de Dios, los salmos en este caso, pueda el Señor darnos las lecciones, las enseñanzas que Él quiere para nuestra vida. En esta semana en particular vamos a estar reflexionando sobre el Salmo 136. Un salmo, aunque extenso, es un salmo hermoso. Y es un salmo hermoso y al mismo tiempo especial por varias razones. Salmo 136. Primero porque cuando leemos este Salmo 136 vamos a darnos cuenta que eh, este salmo tiene 26 versículos y en cada uno de esos 26 versículos se repite la frase, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. 26 ocasiones, porque para siempre es su misericordia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué repetir 26 veces esta expresión de que para siempre la misericordia de Dios es? Bueno, porque este salmo se utilizaba en la liturgia pública del pueblo de Israel y describía la idea de que el pueblo de Israel se reunía en cierto tipo de festividades para recordar eventos maravillosos que Dios había hecho en el pueblo. Y el pueblo se reunía para adorar a Dios. Y entonces un levita, un cantor, dirigía la alabanza. Y el levita cantaba la primera parte del verso. Y entonces todo el pueblo de Israel repetía al unísono, porque para siempre su misericordia. Ese tiempo de adoración debió haber sido un momento inolvidable. Imagínense al levita diciendo una razón del por qué alabar a Dios y todo el pueblo al unísono con una sola voz, un solo sentir, con una sola pasión, gritar, porque para siempre es su misericordia. Cada vez que este salmo se cantaba ese día, 26 veces el pueblo recordaba que para siempre es la misericordia de Dios. Ahora, esta frase, porque para siempre es su misericordia, es una enseñanza no solamente del Salmo 136, es una enseñanza de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia entera está llena de expresiones que nos recuerdan que la misericordia de Dios nunca se agota. La expresión porque para siempre es su misericordia, por ejemplo, se usó en el Antiguo Testamento. Hay un salmo de alabanza que David dijo en el primer libro de Crónicas capítulo 16. También cuando se asignaron los roles, las formas, los tiempos de servicio de los sacerdotes en los días de David, en el mismo primer libro de Crónicas capítulo 16 se recordó que para siempre es la misericordia de Dios. ¿Qué tal cuando se dedica el templo, el primer templo, el que Dios le permite construir a Salomón, segundo libro de Crónicas capítulo 5 y capítulo 7? Se volvió a recordar que para siempre es su misericordia. También cuando un día el pueblo de Israel tuvo una gran victoria sobre los amonitas, segundo libro de Crónicas capítulo 20, se volvió a recordar que para siempre es su misericordia. Inclusive el profeta Jeremías, capítulo 33, de parte de Dios se imagina un futuro glorioso, Dios liberando al pueblo de Israel del cautiverio, y desde ese futuro, poniéndolo en el presente, el profeta puede decir, porque para siempre será su misericordia. Y claro, cuando se dedica el templo de la época de Esdras, cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio, Esdras capítulo 3, se vuelve a recordar, porque para siempre es su misericordia. En la Biblia hay muchas otras ocasiones, muchos otros textos donde se nos recuerda que la misericordia de Dios es inagotable. ¿Qué tal el Salmo 100, verso 5? Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Qué tal el Salmo 103, verso 8? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tal Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca, nunca. De hecho, dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la expresión más grande de misericordia
Es que Cristo vino a este mundo para morir por ti y por mí en una cruz sin merecerlo. Siendo pecadores, Él lo hizo por misericordia. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Señor Jesús un día le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, sean misericordiosos como su Padre misericordioso. Y el apóstol Pablo inicia esta sección donde nos desafía a dedicar nuestra vida al Señor, Romanos 12, verso 1, diciendo, les ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios. Dios ha tenido mucha misericordia siempre. Ofrezcan su vida al Señor. ¡Qué maravilla! La misericordia de Dios que nunca se acaba es una enseñanza que está a lo largo de toda la Biblia. Una vez más lo repito. Este Salmo 136 nos da la idea de que el pueblo de Dios se ha reunido en los patios del templo. Entonces un sacerdote, un levita, un cantor se pone de pie y da una razón para dar gracias a Dios. Y el pueblo va a responder, porque su misericordia es para siempre. Este Salmo 136 en la tradición judía se le llama el gran Halel, es decir, el gran salmo de alabanza. No se usa la palabra aleluya, pero se le llama el gran Halel por la forma en que describe todo lo bueno que es Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo bueno que Dios hará. Es una llamada maravillosa de parte de Dios para ti, para mí, para alabarlo y decir, por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, su misericordia es para siempre. Con esto en mente, quiero invitarte que en este día hagamos dos cosas. Sí, hagamos dos cosas. Primero, vamos a leer este salmo. Y mientras lo hacemos, pregunta. La pregunta es esta. Pregúntate a ti mismo. ¿Hay algo que Dios haya hecho en tu vida para que grites, porque para siempre es tu misericordia? Yo creo que sí. Con esto en la mente te invito a que leamos este salmo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su
misericordia. Escuche, este es el gran mensaje del Salmo. Este es un gran mensaje en toda la Biblia. Hay abundantes razones para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces démosle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido y por todo lo bueno que será. Dios nos ayude a vivir con gratitud todos los días, porque para siempre es su misericordia.